Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Esta lectura la tomamos, podemos elegir entre varias lecturas, pero hemos querido elegir hoy porque es Nuestra Señora del Pilar. Es esta gran advocación de España, del pueblo de Zaragoza, en España, una vocación preciosa, tiene grandes testimonios, grandes milagros que el Señor ha hecho allá, en esta virgencita que está sobre una columna. La columna da por una parte donde puedes visitarla y de tantos besos y de la gente poner la mano, ya tienes tú un hueco, la columna, una columna de mármol. Y bueno, y por eso esta lectura de hoy de la Santísima dedicada a la Virgen. Alguno pensará al escuchar esta lectura que se está haciendo una ofensa a la Virgen, que Jesús está hablando mal de su madre, que Jesús está ignorando quién es su madre, y nada más lejos de la realidad. Vamos a analizar este texto en profundidad. Jesús estaba predicándole a la gente, le estaba hablando de la importancia de hacer la voluntad de Dios. Y entonces una mujer, al escuchar esa sabiduría que salía de Jesús, su presencia divina, su hermosura, se llenó de gozo, y ella, siendo mujer, pues exclamó: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. O sea, dichosa esa mujer que pudo ser tu madre. Ojalá más toditas nosotros hubiéramos podido ser igual que tu madre. Eso es lo que le dice la señora. Y Jesús, que siempre todas las cosas las aprovecha para dirigirla hacia el reino de los cielos, como también solemos hacer nosotros en la predicación. Utilizamos a veces pues ejemplos profanos, realidades de la vida cotidiana, hechos que están pasando en la situación actual. Lo utilizamos para redirigirlo a Dios, ponerlo desde la óptica de Dios, desde los anteojos de Dios, por decirlo de alguna manera, y utilizar eso como escalón para dar un mensaje. Pues lo mismo hace Jesús. Pero él repuso: mejor que lo que has dicho, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea, aprovechó eso. Y es bonito porque ustedes saben que Isabel le dice a María: dichosa tú que has creído. ¿Y quién más que María ha escuchado la palabra de Dios? Dice la misma Sagrada Escritura en Lucas, que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Guardaba esa palabra de Dios y la tenía en su corazón y la cumplía. María la cumplió. Cuando fue dirigir esa palabra del Señor con el ángel Gabriel, ella lo dijo: hágase en mí según su palabra, que se cumple en mí lo que has dicho, como también dicen otras traducciones. Fiat mi secundum verbum tum, en literal en latín. Hágase en mí tu voluntad, se cumple en mí tu voluntad. Qué hermoso que María es aquella que escucha la palabra de Dios, y por eso ella es dichosa, por eso es bienaventurada. Por eso ella misma proclama: y todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque he escuchado la palabra de Dios y la he puesto en práctica.
Entonces, el día de hoy tenemos esa doble enseñanza, mirar a María, la madre de Jesús, la madre del Señor, que es aquella que pone en práctica y cumple la palabra de Dios, que le escucha, y no solamente la escucha, sino que la lleva a la práctica. Que ese también sea el ejemplo que tú y yo tomamos de María. No es simplemente venerarla, pedirle y orar con ella y junto a ella, sino también imitarla en su manera de escuchar la palabra de Dios y llevarla a cumplimiento. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.